Vamos a hablar de cómo es una sesión con los sistemas Quantum desde el punto de vista del terapeuta. Cada sistema de bioresonancia tiene su propia forma de trabajar, que está acorde con los fundamentos en los que se asienta. Para que se pueda establecer un diálogo, es necesario compartir los mismos códigos de comunicación, es decir, hablar el mismo lenguaje. Si hablamos de dialogar o de interferir con la radiación electromagnética, lo básico de la comunicación son los fenómenos de interferencia ondulatoria. Este es el punto de partida que comparten todos los dispositivos de bioresonancia. Pero aparte de esto, cada dispositivo incorpora su propia tecnología, su propia forma de acción. Esta forma de acción puede marcar grandes diferencias entre unos dispositivos y otros. Los sistemas de bioresonancia clásicos valoraban el estado general del campo a través de cambios que se realizaban en la resistencia galvánica de la piel. Estos eran medidos en determinados puntos de los meridianos de acupuntura, porque todos estos sistemas parten de la electroacupuntura de Boll, por lo tanto, de la medición de los meridianos. En el caso de los sistemas Quantum, estos utilizan una forma de valoración distinta, más compleja desde mi punto de vista. Su tecnología se fundamenta en la teoría del caos, en la teoría subespacial y defienden la naturaleza fractal de los seres vivos como sistemas caóticos en los que a cada instante se modifica la situación anterior. Para analizar sistemas tan complejos como estos, los sistemas vivos, bajo todos estos fundamentos, los sistemas Quantum utilizan una forma de medición diferente, que está basada en el análisis trivectorial de las señales y en los potenciales evocados. Esto lo posiciona en el campo de la retroalimentación biológica, además del campo de la bioresonancia. Todo esto hace que su forma de trabajar se divida en varias fases que vamos a ver ahora. Pero antes, echemos un vistazo a los sistemas. Los sistemas Quantum ya sabemos que constan de un programa informático, un software que maneja toda la información, que ejecuta las órdenes, una interfaz y unos sensores que se colocan en las extremidades, muñecas, tobillos y cabeza de la persona. Esta interfaz, que nosotros lo conocemos o lo nombramos de forma coloquial como la caja, es realmente el nexo de unión, por decirlo de alguna forma, entre el espectro de frecuencias que emitimos los organismos vivos y la forma en la que trabaja un software informático. Las ondas electromagnéticas que emiten los fenómenos de la naturaleza, como los seres vivos que emitimos nosotros, son radiaciones continuas, dinámicas, que están en continuo cambio, ¿no? Este tipo de señales se llaman analógicas. Los ordenadores, en cambio, tienen que trabajar con señales digitales, nos tienen que dar valores concretos. Para ellos esos valores concretos son ceros y unos. Para que un sistema informático pueda leer y tratar las señales analógicas, necesita mecanismos que le permitan procesarlas y que le permitan discretizarlas. Es decir, convertirlas en un valor concreto, que es el que vamos a ver en nuestra pantalla del ordenador, en un instante determinado. Aunque los sistemas Quantum resuelven este problema por medio de las matemáticas que utilizan, unas matemáticas complejas, podríamos decir que la caja es esa interfaz que conecta esas dos realidades, encargándose realmente de realizar una traducción del paradigma más analógico al digital y viceversa. Se pueden diseñar diferentes tipos de sesiones según la afección, según la forma que tenga el terapeuta o decida el terapeuta de abordarla, pero generalmente las sesiones están organizadas en 6 fases, o mejor dicho, diría en 5 fases y una última opcional, como veremos. La primera fase. Aquí es donde se produce el intercambio de información verbal, es decir, donde llevamos a cabo la anamnesis o la valoración de los cambios si no es la primera sesión. Como en cualquier otra terapia, pues primero se tiene que producir esta conversación entre el terapeuta y la persona, y si se trata de esta primera sesión, pues esta conversación va a concretar primero el motivo que le trae a la consulta, muy importante porque este es el hilo conductor,
y además se van a clarificar pues, informaciones sobre su situación, la que se encuentra, sus hábitos, lo más relevante de su historia clínica y de su historia personal. Luego en las sesiones posteriores esto va a llevar menos tiempo y pues se van a revisar los cambios que se hayan realizado o también los niveles de mejoría que tenga desde la última sesión. Toda esta información se va a incorporar en el software a través de una serie de formularios. En esta misma fase vamos a conectar a la persona a la interfaz a través de los sensores, estos arneses que se colocan en las muñecas, en los tobillos y en la cabeza. Podemos hacerlo antes o después de la anamnesis, ¿no? Antes o después de rellenar el formulario, eso según queramos nosotros. La persona va a estar conectada a estos sensores, al dispositivo a través de ellos durante todo el tiempo restante de la sesión, pero la verdad es que los sensores son muy cómodos, permiten que se relaje y además que tenga una experiencia muy agradable. Pasamos a la segunda fase. Una vez que se establece la conexión con el paciente, entre el paciente y el dispositivo, pues él va a realizar la primera medición. En esta primera valoración, la tecnología nos va a dar información sobre el estado general del campo electromagnético, la capacidad energética, su potencia, su intensidad, el nivel de interferencias que hay en el campo y niveles de reactividad. A esto lo llamamos Bar-Hop o signos vitales. De esta forma, el terapeuta puede hacerse una idea de la capacidad que tiene ese organismo de crear energía, de gestionarla, de moverla, de responder ante estímulos, de adaptarse a ellos, etcétera, etcétera. La verdad es que saber con qué contamos es el primer paso para poder diseñar la mejor forma de producir cambios que sean efectivos. A continuación pasamos a la tercera fase. En esta se realiza la segunda medición o la prueba de medición rápida que llamamos testaje o test. El sistema tiene almacenados unos 12.000 y pico paquetes de información, entre ellos pues imagen trivectorial de todo tipo de nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, también hormonas, enzimas, alérgenos, tóxicos, venenos, patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos, órganos sanos, o sea, órganos sanos, sarcodes, lo llamamos en homeopatía, órganos enfermos, emociones, fitoterapia, remedios homeopáticos, incluso también medicamentos alopáticos. Entonces, la tecnología va a emitir estos paquetes de información en aproximadamente unos 3 minutos y va a medir la reactividad del campo a cada uno de ellos. Y los va a mostrar al terapeuta ordenados por orden de reactividad. La cuarta fase. En esta fase es donde se realiza la lectura del campo. El terapeuta va a interpretar los signos vitales, la primera medición, y este mapa de reactividad. Y de estas lecturas va a valorar qué áreas son las más desajustadas, qué realmente necesita ser regulado, qué cargas desde el punto de vista del sistema pueden estar causando el desequilibrio, estrés, patógenos, tóxicos, alérgenos, herencia. Con toda esta información el terapeuta va a decidir la mejor forma de abordar la situación. Esto le llevará un poquito de tiempo. Pasamos a la quinta fase. Esta ya es la regulación. Ya se diseña la sesión con la valoración de la lectura, se seleccionan las regulaciones, o sea, las terapias que se van a desarrollar, el orden de ejecución más adecuado para conseguir el resultado que realmente se busca. Los sistemas Quantum tienen unas 400 terapias o regulaciones diferentes. Por ejemplo, regulación de los meridianos, neutralización de patógenos, estimular la desintoxicación de órganos con las terapias de homotoxicología importantísimas, regular tejidos, pulsos de regeneración, etcétera, etcétera. Y pasamos a la sexta fase, que es opcional, en la que se pueden realizar chequeo de aquellos nutrientes, complementos, remedios homeopáticos, etcétera, que puedan favorecer a la persona, puedan ayudar a prolongar el efecto de la terapia y en muchas ocasiones ayudan, ¿no?, a establecer ese orden en menos tiempo, cuando son problemas más crónicos. Se chequean uno a uno cada uno de esos remedios que se han seleccionado, valorando cómo responde la persona a cada uno de ellos. Realmente sabemos que la terapia de bioresonancia no necesita de complementos, ¿no? Ella misma hace la regulación, pero tenemos esta opción que es muy interesante. Como vemos, en una sesión llevamos a cabo la lectura del campo, la regulación y además podemos seleccionar los complementos o el tratamiento natural más adecuado para la persona. O sea, son sesiones muy completas.
Una sesión con los sistemas Quantum tiene una duración entre unos 30 o 2 horas, puede extenderse hasta este tiempo, aunque el tiempo de la sesión media es de 1 hora aproximadamente y puede variar según el enfoque que le dé el terapeuta y el tipo de regulaciones que vaya a realizar. La persona debe estar cómodamente sentada en un sillón o tumbada en una camilla, porque debemos favorecer la relajación. Además, es muy probable que durante la sesión esa relajación vaya aumentando, incluso puede llegar a dormirse. Para la persona que recibe la sesión, se trata de una sesión muy agradable, cómoda, indolora, 100% segura, sin ningún efecto secundario o adverso, porque estamos transmitiendo realmente las frecuencias adaptadas a sus propias frecuencias fisiológicas, ¿no? Por lo que no tiene ningún efecto secundario ni ningún riesgo. Además, es totalmente compatible con cualquier otra terapia médica o de cualquier otro tipo. Puede tratarse todo tipo de personas, de cualquier edad, incluso bebés, mujeres embarazadas, con total seguridad. La única excepción son las personas con marcapasos. Durante la sesión, la persona no va a sentir nada en particular, aunque sí es verdad que es bastante habitual que experimente relajación, incluso sueño, ¿no? Muchas veces se pueden llegar a dormir. Y según su sensibilidad, pues puede sentir un ligero cosquilleo en la espalda o en las extremidades. Durante una sesión de equilibrio general, normalmente la persona experimenta una sensación de bienestar, de claridad mental, de tener más energía, de tener quizás una mayor solidez, una energía como más sólida, ¿no? Cuando la sesión va direccionada a algo concreto, por ejemplo, una candidiasis u otra condición, va a experimentar además de esto cambios en la zona afectada. Depende mucho de cómo se direccione la estrategia de trabajo. En cuanto a los resultados, a veces se perciben de inmediato, ¿no? Es increíble, en pocas sesiones, sobre todo cuando se trata de dolencias agudas, en las que generalmente puede ser suficiente 3 o 4 sesiones o a veces menos. Con una sesión simplemente a veces el cambio es espectacular. En caso de dolencias crónicas o dolencias más complejas, pues la efectividad y el número de sesiones va a variar. Va a depender del estado del campo que normalmente encaja con la situación en la que se encuentra la persona, el problema de salud del que se trate, ¿no? El tiempo que hace que está instalado ese problema en ese organismo, la extensión de la enfermedad, ¿no? El daño orgánico que ya haya sufrido la persona. Todos estos puntos realmente van a ser los que van a marcar el tiempo del tratamiento completo, el número de sesiones. En algunas ocasiones nos encontramos con unos resultados sorprendentes. Enfermedades muy complicadas que no responden a tratamientos convencionales, que experimentan una evolución muy favorable gracias a la bioresonancia.